Buenas tardes a todos. Este video va a ser para corregir algunos problemas que tuve en el video oficial de la clase. En este caso vamos a ver la interfaz de Unity. Como pueden ver, aquí está el escenario y el gameplay. Como mencioné en el video, en esta parte del escenario es donde vemos todos los objetos según nuestra perspectiva de desarrollador. Lo que nosotros vemos como desarrolladores. Aquí pueden ver la cámara y aquí pueden leer la iluminación. En cambio, el que está a la derecha es lo que va a ver el jugador. Así como modifiquen esta pantalla, es lo que va a ver el jugador. Eso tienen que tenerlo muy claro. Un momento, por favor, que creo que no se está mostrando bien el cursor. No, sí se está mostrando, genial. Ok, el punto de todo esto es que sepa muy bien qué es lo que tiene que ver el jugador y qué es lo que tiene que ver el desarrollador. Como por ejemplo, la cámara está viendo en una dirección. Está mirando hacia allá. Y lo que está mirando es lo que está aquí. Eso sería la parte principal de Unity. Aquí pueden ver el diferente tipo de configuración para ver, por ejemplo, su malla del 2D. ¿Ven? Visibilidad de grid. Podemos quitar el 2D. Aquí podemos hacer el dibujo y demás. Lamentablemente Unity realmente no es un motor de videojuegos para 2D. Lo que hace esto es simplemente modificar la cámara para que se vea todo 2D. Así que muy 2D tampoco es. Así que tomando en cuenta eso, vamos a seguir. Al lado izquierdo están los objetos que hay en el escenario. En la clase teníamos la cápsula y el cubo, que lo voy a crear en este momento. La cápsula y el cubo. Para este ejemplo, el cubo va a ser estático, o sea, no va a tener cuerpo, no va a tener masa, va a ser un objeto nomás en el escenario. Y por tanto, solamente va a servir como obstáculo. En cambio, la cápsula va a actuar como el personaje. Como personaje tiene que tener una masa. Por ejemplo, si usamos Collider actualmente y lo intentamos chocar con este cubo, van a atravesarse, porque este objeto no tiene masa, no tiene cuerpo. Solamente se puede ver esto y realmente el Collider que tiene aquí generado puede servir para otra cosa. Así que, seguimos. Ya dicho esto, aquí pueden crear todo tipo de Game Objects. Aprieta el botón derecho y aquí vemos una lista. 3D Objects, cubo, esfera, cápsula, cilindro, plano, quad, texto y el demás. 3D Object, audio para el audio y la música, efectos para el sistema de partículas, luz, iluminación y video. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en cuenta también esto. Todos los objetos que están aquí tienen que estar ordenados. Por ejemplo, este puedo crear aquí. Este GameObject está vacío. Como pueden ver, no hay nada. Y generalmente yo los uso, por ejemplo, para hacer los GameObjects padre. ¿Qué significa esto? Que aquí dentro podría poner, digamos, unidades. Arrastro el cápsula hasta unidades hasta que se, digamos, sombre esta parte. Y listo, ya lo tengo como hijo. ¿Esto qué significa? Que a partir de este momento, unidades actúa como el GameObject principal y podemos poner todo lo que queramos aquí. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que ahora, recuerden esto, el cubo toma de referencia el escenario totalmente. Si lo ponemos en 000, va a ir exactamente al 000 donde estamos. Como pueden ver, aquí está. Es el 00 del todo el escenario. En cambio, en unidades. Ahora mismo unidades, por ejemplo, está en menos 9 metros de X, menos 7 de Y y menos 2 de Z más o menos. Y cápsula está con estos valores. En cambio, si a cápsula le ponemos 0, 0 y 0, ¿qué es lo que va a hacer? No va a llevarlo al centro del escenario, va a llevarlo al centro del objeto padre, que en este caso unidades. Y así cuando lo movemos, el objeto se va a mantener en esa posición porque es el 000 de la cápsula. Así que si llegamos a unidades ponemos 0 otra vez, 0 y 0.
Ahora sí, cápsula está en el 000 de la unidad, con la diferencia de que es porque en unidades ya está en el 00 y no porque sea el 00 del escenario. Ok, seguimos. Como mencioné, esto es un juego, va a ser un juego del tipo Legend of Zelda o Pokémon o Undertale. Voy a mandar imágenes para que más o menos entiendan a qué tipo de juego me estoy refiriendo. Debido a esto, hay cosas que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la posición de la cámara. La cámara tiene que estar posicionada levemente arriba. Como saben, los juegos de este tipo tienen la cámara un poquito más arriba. Ok, ahora hago botón derecho y hay un montón de opciones. Podemos volver como padre, podemos agregar más objetos dentro, podemos volver un prefab, que básicamente es un game object que ya has modificado y puedes guardarlo para ponerlo más adelante. O podemos alinearlo con la vista. Alinear con vista. Y listo. Lo que estamos viendo ahora es lo que ve la cámara. No es exactamente igual, ya que hay cosas como por ejemplo la lejanía, que hay que modificar, y también lo cercano. ¿Esto qué significa? Que lo que está más lejos no se va a ver por la cámara. Por tanto, no vas a gastar recursos viéndolo. De esta forma se optimiza, por ejemplo, algunos recursos para que cuando estén lejos no se vean. Otra forma también es hacerlos deshabilitar o desaparecer hasta que los vea la cámara. Como hace en Minecraft, por ejemplo. Ok, ya teniendo esto, tenemos la cámara. Y ahora, hay distintas formas de ajustar la cámara, por ejemplo. Porque el punto de todo esto es que la cámara esté siguiendo al jugador. Por suerte, en un juego como este, no hay necesidad de físicas para la cámara. Porque la cámara no se va a trancar con algo desde arriba. No tiene sentido porque es un juego tipo Pokémon o Undertale. Si fuera un juego, por ejemplo, como Fortnite, cuando choca con una pared, por ejemplo, tendría que acercarse a la cámara. Pero en este caso no es así. Así que lo más sencillo suele ser poner a Main Camera en unidades. Ok, ¿qué hice? Que la cápsula ahora es el main de la cámara. ¿Esto qué significa? Que ahora su rotación va a depender únicamente del jugador. Lo ideal sería sacarlo y crear otro Game Object. Lo pongo como hijo y está. ¿Qué hice aquí? Este es un cubo cualquiera. Vamos a eliminar el mesh y los materiales. El mesh es la malla que tiene el objeto, es lo que permite que veamos su forma. Pero no pone color, no pone textura. Para eso es el otro que era el material. Ahora mismo está vacío. No nos interesa tampoco Collider. Listo. ¿Qué hice aquí ahora? Ponemos 0, 0, 0. Listo. Whip, whip. ¿Qué pasa si lo roto? Ese no era. ¿Ven? La cámara ahora va a girar alrededor del cubo. Y veamos si funciona. El cubo vamos a ponerlo en 000 para que esté justo centrado con la cápsula. Y lo rotamos. Perfecto. Y ahora la cápsula podemos moverla y lo va a ver de esta forma. Ya hemos logrado una vista similar a lo que sería un Pokémon. Junto con este video vamos a traer ejemplos, tal vez como Pokémon Rojo y Fuego o el nuevo cubo de Diamante y Perla, que a muchos no les gustó porque mantenía ese estilo chibi. Pero de esta forma tenemos ya una cámara que rota alrededor del objeto. Porque hemos puesto dentro del cubo, el cubo va a rotar y con esto va a rotar la cámara, y el cubo está siguiendo la cápsula, que esta no va a rotar obviamente. De esta forma ya tenemos una forma como modificar la cámara. En fin,
Recuerden, podemos ser hijos ilimitadamente, pero hay que tener cuidado. Todos tienen que tener un nombre y también un control preciso. El padre puede servir para ajustar, digamos, la cámara en relación al objeto, en este caso control, o simplemente para almacenar variables. Depende de ustedes. Pero lo mejor es siempre estar ordenados. Por eso puse aquí unidades. Y aquí está la cápsula, que sería la unidad. Así que no hay ningún problema. Vamos abajo. Aquí abajo están las carpetas que tienen que ver con el proyecto. Recuerden que yo he apretado el 3D template, que no es lo correcto realmente. Eso es más para que tenga objetos adicionales para ponerlo en el juego. Lo ideal es que pongan un 3D por defecto. O sea, lo que está arriba de la opción de editar nuevo proyecto es lo que pongan. Porque es mucho más sencillo, mucho más rápido. Pero yo lo hice de esta forma porque para que se vea mejor cómo hay distintos tipos de carpetas. Aquí está la lectura del test template para hacer un juego mucho más rápido. Porque también he instalado paquetes que serían útiles para el Android. Otro sería la forma adaptativa. El simulador. Esta cosa que ven aquí, esto es un Scriptable Object. No se entiende muy bien lo que significa, pero básicamente, si han jugado juegos tipo Plants vs Zombies, tal vez algún juego de cartas, o tal vez un Crash Royale, se darán cuenta que muchas cartas son idénticas. O sea, el diseño del marco, la forma como se textualiza el ataque y demás, es exactamente igual en todas. Lo único que cambia son las cantidades, o sea, las unidades, y la imagen de la carta. Esto hacerlo manualmente, o sea, con un prefab, o sea, que hagas una carta con cada imagen y guardarla, no es nada recomendable porque estás haciendo que cada uno pese 1 mega o 2 megas. Y esto en un juego de celular obviamente no es nada óptimo, y sobre todo en un celular que capaz no sea tan potente. ¿Qué se hace entonces? Es donde entran los Scriptable Objects. Básicamente estamos haciendo aquí, digamos que, ok, tenemos este molde, tenemos esta carta, tenemos este texto. Creamos este objeto para que aquí aparezca, digamos, una pantallita donde podemos ajustar los valores y qué imagen vamos a ponerle. Y listo. De esta forma, lo que originalmente era un prefab de 1 mega se volvió un scriptable object de 1K o 10K. O sea, muchísimo menos de lo que es 1 mega. No se entiende muy bien actualmente, pero ya lo van a entender. Porque es algo que vamos a manejar bastante, debido a que estamos manejando un tipo de juego donde hay este tipo de cartas. En este caso por Pokémon. Ok. Aquí ya tengo los dos scripts. Lo ideal es que aquí pongan escenas, que es cada escena que hay del juego. Scripts, donde va a estar el código. Podemos meter materials. Ahora, ¿qué es materials? Materials son los elementos que se encargan de darle color al objeto. Por defecto todos están blancos, no hay otro color. Vamos a poner materia, vamos a poner red. Y vamos a ponerle un color tal vez verde. Un verde medio amarillento para que se vea más atractivo. Listo. Apretamos el material, lo mantenemos apretado y lo acercamos al objeto que queremos colorear, la cápsula. Ok, disculpen el leve corte debido a un problemita. Ok, ya hemos pasado el material a la cápsula. Se ve de esta forma. En este material hay un shader, que es como se ajusta para ver cómo se va a interactuar con la textura y la iluminación, por ejemplo. Las sombras y demás. Estos son los distintos tipos de shader. Por defecto solamente hay unos cuantos, realmente no hay mucha utilidad aquí realmente. Sin embargo, algunos pueden ser interesantes. Algunos pueden ser, digamos, emisores, donde solamente se ve un tipo de color y nada más. Otros donde puedes modificar la sombra y el color. Esto obviamente va a depender de tus gustos. Por el momento vamos a manejar el estándar. Ya luego vamos a ver a detalle lo de los shaders. Aunque tal vez no sea muy útil porque esto es mucho más específico, o sea, mucho más avanzado. Así que hay que verlo si es útil o no. Pero en fin, aquí manejamos lo metálico.
Aquí manejamos el si va a ser muy liso o no. Y ya. Creamos otro material para el... Sí, ya estoy consciente de que red es verde y green va a ser rojo, así que ya para qué cambiar. Listo, ahí tenemos el material. Lo vemos más opaco y listo. Ahora tenemos dos cápsulas. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicarle el script. Pero antes hay que darle rigid body. Algo que no vimos en la clase de ayer fue qué pasa si no desactivo la gravedad. En rigid body es donde ya se le da una masa al objeto, ya está, ya tiene su presencia y ya no solamente estético. Podemos ponerle masa, podemos ponerle ángulo y demás. O sea, el ángulo, ¿cuándo va a ser el límite que deje de moverse? Digamos, va a seguir moviéndose si el ángulo, por ejemplo, es 90 grados. Digo, 45 grados y demás. Sí, entonces va a seguir moviéndose. En cambio, si no, entonces se va a resbalar. También tomar en cuenta el centro de masa, que el centro de masa va a ser como el... ¿Cómo podemos decirlo? Donde va a rotar, por ejemplo. Donde es su centro de referencia. Esto pueden cambiarlo a gusto, según, digamos, los datos de que pueden tener de manera más realista de algún objeto, tal vez 3D, que les interese todo este asunto o no. O tensor automático y demás. Como se dan cuenta, esto se puede volver o muy simple o muy complejo, según lo que quieran de realismo. En este juego no vamos a manejar esto, pero sin duda es bastante útil para si quieren en el futuro hacer algún simulador o algo más exacto, ya que esto va a tomar en cuenta varios detalles importantes como el centro de masa y tensores. Y la gravedad también. Si lo activo mantiene la gravedad, el objeto va a empezar a caer. ¿Ven? Ya cayó. Y la cámara lo está siguiendo. Si se dan cuenta, como la cámara va a la misma velocidad, parece como si fuera estático. Sin embargo, se puede ver cómo se está moviendo en la otra pantalla. Y sigue cayendo. Por el momento, debido a que esto es un juego tipo Pokémon, no hay saltos, no hay caídas, por tanto no tiene sentido que parezca este tipo de cosas, por tanto lo vamos a desactivar. La gravedad tiene un nivel, digamos, de un valor para definir la fuerza. Podemos aumentarlo o podemos reducirlo. Lo ideal es no tocarlo porque, como le dije, no lo vamos a usar. Pero si lo van a usar, tiene que ver claramente qué tipo de valor tiene para que sea más realista. Porque si se dan cuenta, la velocidad de la gravedad no es muy alta, que digamos. Aunque también puede ser debido a que la masa del objeto es muy liviana, es 1 kilo nomás. Y eso. Estaba buscando la pantalla de las físicas, pero no la encuentro. Ok. Seguimos. La cápsula ahora ya tiene cuerpo. Desactivemos la gravedad, por tanto ya no se va a chocar. Pero aún va a recibir fuerzas externas. Por suerte aquí también existe la normal. O sea, que también hay las obedecen las leyes de Newton. Por tanto, al momento de empujar, por ejemplo, este cubo, va a hacer que una fuerza similar llegue al objeto y se mueva también. Por eso el objeto va a empezar a rotar o a caerse y demás. Para evitar eso, tenemos que congelar la rotación. Esto va a evitar a toda costa que toda rotación del objeto sea posible. Y la Y. Y es arriba y abajo. De esta forma solo se va a mover izquierda a derecha, al frente y atrás. Ahora hemos agregado un componente. Se llama aquí añadir componente. Tenemos que poner el nombre de estos códigos. Aquí puede verse.
Y vamos a verlo en Visual Studio más adelante para que lo vean. Pero en fin. Aquí lo que puede verse es que tenemos la cápsula, tenemos el componente que hemos creado y aquí está lo que vamos a regular del mismo, velocidad. Esto se llama componente porque como lo hemos creado, ahora cualquier objeto que pongamos este componente va a ser la misma función que el objeto cápsula. O sea, si le ponemos al cubo también, tendría que funcionar también. Ahora, pueden ver lo que pasó. La cápsula al momento de chocar con el cubo vibra. ¿Ven? Vibra. Esto se debe a que el código que hemos creado, el Movent, lo que hace es teletransportar la cápsula de un punto a otro. O sea, lo mueve. Por eso hemos puesto también time, delta time. Para que lo mueva en pequeños fragmentos, para que no se note, digamos, esta teletransportación. El time delta time lo divide en el tiempo que actualiza, digamos, en milisegundos. Y por tanto no se nota. Se ve muy fluido. Si lo hiciéramos, por ejemplo, más rápido, el time delta time lo modificáramos, se podría ver más pausado, o sea, se podría ver cómo se va saltando cada frame. Aumentamos la velocidad. Si estoy en lo cierto, va a empeorar su vibración. Miren lo curioso. Muy probablemente han visto videos de Mario 64, donde el dicho personaje, al llegar a cierta velocidad hacia atrás, se desactiva esto, por ejemplo. Se rompe el juego y se aparecen paredes. Esto se debe a que si el objeto va a una velocidad muy alta, hay la posibilidad de que atraviese el objeto. Porque no le da tiempo al collider detectar la colisión y detenerlo. Lo va a atravesar. Esto se debe a que antes, obviamente, los juegos eran más simples. Por tanto, no había necesidad de hacer un motor videojuego para cada uno. Generalmente cada videojuego tenía su propio motor. Y como tal, se tenían sus libertades. Uno de estos es justamente esto. No les interesaba que reaccionara tan rápido la colisión y tampoco les interesaba que la velocidad fuera limitada. Porque en Mario 64 se supone que es imposible ir caminando hacia atrás. Y la única forma para hacer esto sería ir saltando hacia atrás constantemente. Y es una técnica muy difícil. Obviamente actualmente ya lo han mejorado. No estoy muy seguro si en el Super Mario 64 All Stars lo han mejorado al modificar el código, o sea, el juego desde su motor original, o han recreado el juego desde el inicio para que se note. No estoy muy seguro. Pero el hecho de que hayan mejorado, hayan corregido los parches, indica que sí hubo una leve modificación del código. Muy probablemente ellos tienen su código todo bien guardado ahí. Curioso. Pero en fin, ahí está el problema. Este es un problema que actualmente todos los juegos, muchos juegos tienen, porque realmente no les interesa corregirlos. ¿Por qué vas a corregir un juego donde se supone que idealmente nadie va a esa velocidad? Solamente se preocupan en juegos, por ejemplo, donde es juego de carreras. Por ejemplo, debido a esto, hay motores de videojuegos hechos específicamente para carreras. Si hacen, por ejemplo, un juego de carreras en un motor, por ejemplo, de Mario 64, no les va a salir nada bien porque pasaría esto. Lo que les dije. Lo pasa. Esto obviamente está más corregido en Mario Kart. Pero obviamente van a tomarse sus trucos. No solamente es esto. Como por ejemplo cuando detecte la pared a cierto nivel, lo reduce a velocidad 0 y demás. No hay colisión real. Por tanto, por eso justamente se pueden hacer trucos en el Mario Kart, por ejemplo. Donde en vez de reducir velocidad, en vez de atravesar, puedes subir encima. Porque lo que está pasando aquí no es que choques con la pared, sino que reduce la velocidad. Eso es lo que podemos ver en los juegos. Y por eso hay trampas. Se aprovechan de las facilidades del motor. Si conoces el motor y sus fallas,
vas a poder hackear algún que otro juego. No hackear. Vas a poder activar glitch y bugs del juego. Porque sabrás cómo funciona el motor. Aunque claro, si lo haces también se pierde un poco la diversión, pero ya depende de cada uno. En fin. Vamos a probar el otro, que es el de fuerza. Vamos a verlo y si bien van a pensar que es lo mismo, debido a que hacen prácticamente lo mismo, hay una gran diferencia entre cada uno. Vamos a remover. Listo. Perdón. No se olviden, recuerden, cuando está en modo play, no tienen que tocar nada, porque cualquier cambio que tengan se va a eliminar. Por lo cual también sirve, como dijeron más antes, que pueda servir para hacer pruebas y ediciones sin que quieran afectar el código. Ahora miren, este es el código, exactamente la misma esencia, pero considerando ahora que se está moviendo. Ok, esperen un momento, me estoy alejando. Por ejemplo, he puesto pausa. El juego no está moviéndose. Voy a moverlo un poquito más aquí. Listo. Bueno, en fin, ya no se puede mover. Pero en fin, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que agregué fuerza al objeto. Le empujé y el objeto empezó a moverse. Lo malo, como en la vida real, si idealmente no hay fricción, en este caso, lo que va a pasar es que al momento, digamos, de empujarlo, va a moverse indefinidamente hacia una dirección. Eso es lo que va a pasar. Y ya no va a tener forma, digamos, de volver. Porque le aplicaré fuerza y va a tardar un buen rato en irse a la otra dirección que he puesto. Lo que hace esto es aplicarle fuerza. El primero era teletransportándose al objeto en tan pequeñas cantidades que no se notaba y parecía que estaba moviéndose. En cambio en este sí lo está moviendo. Pero aquí, como está diciendo fuerza, tiene que ser más preciso. Tienes que tomar en cuenta fricción, o también puedes tomar en cuenta obstáculos y demás. Por tanto, el código no puede ser igual al movimiento, porque hay cosas más extra que hay que poner. Pueden ver aquí, el código es más o menos igual. Obviamente hay algunas cosas que cambia, pero el código es esencialmente igual. Y obviamente no puede ser así. La fuerza necesita más cosas más complejas. Vamos al código para que lo puedan ver mejor. Ok. Aquí podemos ver el código de Visual Studio con la clase Moven. Como se darán cuenta, el nombre Moven del script y del código es lo mismo. Tiene que ser sí o sí lo mismo, al menos para esta versión, para que puedan detectar que es el código. En este caso, el comportamiento. Public float es velocity, que es la variable de velocidad, que en este caso es 5. No olviden que public significa que va a ser disponible para cualquier script que quiera leerlo. Float va a ser el tipo de variable, que en este caso es float, con decimales. Y velocity es el nombre de la variable, que puede ser lo que quieran. Y 5, F. Vital poner el F para que se note que es un float. Luego vamos a update. Creamos float mode hold, float mode ver. Y ponemos horizontal y vertical. Esto hace que las variables cambien entre -1 y 1. -1 y 1. Dando que 1 va a ser arriba, o sea, flecha arriba, y -1 va a ir flecha abajo, o en el caso del vertical, digo, del horizontal, derecha va a ser 1, izquierda va a ser -1. Con una gradación, o sea, va a ir de 0 a 1, pero con pequeños valores, no va a ser exacto. Luego llega vector movimiento, que es la variable vector 3, que guarda 3 valores, que en este caso
van a ser X, Y, Z. Mob Hor 0 porque Y no lo vamos a usar porque es arriba y abajo, y Mob Ver. Luego Transform, que es la posición, rotación y escala. En este caso solo queremos posición, el movimiento de posición, por lo tanto que está Translate. Esto es lo que significa que va a moverse en el espacio. Por eso aquí también está Space World. Movimiento, que es la dirección. Velocity, que es la cantidad de movimiento que va a tener. Y Time Delta Time es como que la distribución que tiene según el milisegundo. Si no tuviera esto y aumentáramos, por ejemplo, más cantidad, se vería más rápido. Y llegaría a un punto donde sería como si estuviera teletransportándose. Ahora, obviamente, se ve mucho más fluido debido a esto. Este Time Delta Time. Como pudimos ver, el problema de esto es que lo teletransporta. Por tanto, al momento de chocar con un objeto, primero entra en el objeto y luego sale. Entra y luego sale. Provocando que aparezca esta vibración. Esta vibración provoca que el objeto no se vea bien. O sea, se supone que al chocarse tiene que detenerse. Así que hay un problema ahí, por ejemplo. Se puede arreglar poniendo un if, o sea, una condicional, ¿qué tal si? Donde si, digamos, detecta colisión, se reduzca la velocidad a 0. De esta forma, puedes evitar que haga esta vibración. Sin embargo, esto toma en cuenta muchos más detalles y hace esto mucho más complicado. Seguimos con el segundo, que en este caso es movimiento de fuerza. ¿Qué hace esto? Lo primero que hace es movimiento de fuerza, o sea, el mismo nombre. Aplicamos fuerza 5, en este caso ya no es velocidad. Ya no es la velocidad de teletransportación, sino que es ya la fuerza aplicada a una dirección. Rigid Body GB y demás. ¿Esto qué significa? Significa que este Rigid Body es la variable que guarda la masa del objeto, o sea, su... No sabría muy bien cómo explicarlo, pero su naturaleza. Que sea un cuerpo rígido. Que sea un cuerpo tangible. Es lo que guarda. En este caso sí usamos start. ¿Por qué? Porque tenemos que almacenar la variable de cuerpo rígido en el RB que hemos creado. Esto está vacío. No tiene nada aún. Por tanto, en start le estamos agregando esto. Hay que darle el componente rigid body. Esto hace que el objeto donde esté este script le dé su rigid body al RB que hemos creado. Así que a partir de este momento nosotros tenemos control de su rigid body del objeto. Seguimos a fixed update. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre update y fixed update. ¿Por qué? Esto se debe a que aquí ya es más continuo. El movimiento es más natural, más fluido. Lo cual es malo en algún aspecto debido a que ahora sí van a requerir mucha más potencia realmente, o sea, digamos más naturalidad. Si usáramos update, tal vez no se vería ahora, debido a que mi computador es más o menos potente, pero si lo usáramos en una laptop pequeña, por ejemplo, se vería como vibrando. Muy inestable el objeto. Y eso no es bueno. Vamos a verlo más tarde con update. Ponemos mob or mover igualmente, porque esto sí o sí es para la dirección. Ponemos el movimiento, que es para almacenar la dirección que va a tener en el espacio 3D. Y luego esto. Movimiento y force. ¿Esto qué significa? Lo único que está haciendo es empujar el objeto a una dirección según una fuerza. Como les dije, con todo lo malo que esto aplica. ¿Qué más podríamos hacer? Como no hay fricción real, podríamos hacer, por ejemplo, que al momento de movernos y dejar de presionar, pongamos igualmente un sí, donde apliquemos una fuerza negativa hasta que llegue a una velocidad cercana a 0. Y luego lo vuelve 0. Y ya está. Ya tenemos más naturalidad. Si es un juego donde no hay interacción realmente entre objetos, estos solamente desaparecen o se construyen los demás, como por ejemplo Mario Bros., no hay ningún problema. Pero si es un juego donde se empuja algo o se lanza algo y queremos, por ejemplo, interactuar con las fuerzas, ahí sí necesitaríamos esta fuerza. Vamos a ir de vuelta al Unity para ver
cómo se podría ver el juego. Ok. Como les dije, idealmente tal vez no se aprecia la diferencia porque mi control es potente. Pero en otras computadoras más pequeñas se dice no traer la diferencia de update y fixed update. Y considerando que esto puede ser un juego para cualquier computadora, es importante tomar en cuenta esto para que sea más óptimo y no tener problemas. Veamos. Vamos a reducir un poco su velocidad. ¿Dónde está la cápsula? Ok, la cápsula está moviendo en dirección opuesta. ¿Dónde está? Creo que sí, fue bastante. Ok. Ya reduciendo su velocidad podemos ver esto. Ok. Realmente no se detuvo, sigue moviéndose, pero se mueve tan lento que no se nota tan fácilmente. Por suerte aquí no hubo problemas. Pero recuerden que si bien ahora no se nota, recuerden que solamente es un objeto, una cápsula y un cubo. No hay nada más en el juego. Podemos agregar casas, gente moviéndose también, todo eso. Y ahí sí habría problemas. Por tanto, hay que tener en cuenta que Physics Update para que al momento de hacer poner tu juego no haya problemas cuando tu juego ya esté mucho más completo y veas como hay un retraso en algunos lugares. ¿Por qué no habrás puesto update en vez de fixed update? En fin. Esto lo que se puede ver, al menos al inicio, lo que yo espero que todos ustedes hagan, poner el código aquí. Hay dos opciones. Entran en script y ponen el código, o sea, lo crean y copian el código que les mandé, o botón derecho e import new asset. ¿Esto qué significa? Esta línea que ven aquí va a exportar lo que ustedes quieran a Unity, aquí a este proyecto. Va a ser una copia en la carpeta destino, o sea, donde está alojado su proyecto, y va a poder estar disponible ahí. Según el tipo, va a requerir diferentes tipos de modificación. Esto significa que también puedes, digamos, ir corriendo un Python o demás. Generalmente todo esto se almacena para que lo puedan usar. Así que no habría ningún problema en ese aspecto. Tenemos script, tenemos escenas y demás. Ok. Eso sería más o menos todo. Aquí arriba pueden ver assets, crear uno. O sea, los materiales que están dentro de la jerarquía de carpetas. Importar uno. Importar un paquete. Que es obviamente paquetes, digamos, que hay códigos y demás elementos para una librería en Unity. Exportar el paquete. Generar panel de iluminación. Abrir un proyecto de C# y demás. GetObject es para lo que está en el escenario. Lo que vamos a poner en el escenario. Components ya es para ver los distintos tipos de física. Digo, no física, perdón. Distintos tipos de componentes. Mesh, por ejemplo, es de malla, efectos para el sistema de partículas, física para el rigid body, control y demás. Y eso, navegación y demás. Servicio, explorar general. Paneles, ya sería para las pantallas que queremos ver. Esto puede cambiar o no, según su decisión. Por defecto, esto es lo único que necesitamos. Inspector, jerarquía y project. Lighting, no me acuerdo si esto va naturalmente aquí o yo lo he puesto. Es para cambiar el tipo de cielo. Por defecto tenemos este cielo. No es muy agradable, pero es lo que tenemos. Podemos cambiar su color. Podemos agregar más efectos.
El objetivo en este caso es que todo esto se pueda ver, digamos, de una forma más realista en lo que respecta al juego. Nosotros, como es un juego de Pokémon, no vamos a ver nunca el cielo. Para embargo va a estar el cielo. Así que no nos preocupemos por este detalle, por ejemplo, porque no tiene sentido que lo veamos. No, ¿ven? Vacío. Eso hay que tomar en cuenta. Eso sí, hasta ahora no he visto por qué... A ver. ¿Listo? Ya tenemos noche. Si se dan cuenta, ya tenemos noche. Tenemos las sombras. ¿Dónde están? Listo. On. Y demás. No es muy realista esta luz también, debido a que, si te dan cuenta, llegamos a estar totalmente oscuras. Y sin embargo, los objetos siguen brillantes. O sea, ya se han oscurecido un poco, pero siguen brillantes básicamente. Son cosas que hay que arreglar. Unity generalmente te lo deja todo como lo básico. Se encarga de corregir todo lo que necesites y ellos solamente se van a encargar de eso. Eso es como que el principal problema. Si se dan cuenta, acabo de apretar emisión aquí, por ejemplo. ¿Qué hace esto de emisión? Elimina toda sombra y solamente crea un objeto así, sin sombra. No es muy importante que digamos, pero esto te puede servir, por ejemplo, para crear focos, que ya veremos luego. En fin, yo recomiendo que vayan toqueteando todo lo que tenga que ver con los proyectos, Game Objects, efectos, temas particulares, lo vayan integrando al juego, lo muevan y demás. Obviamente no agreguen todo a lo loco, porque podrían hacer que su juego se empiece a volver lento. Y cualquier problema que tengan, me avisan. Por el momento, lo ideal es que todos, al menos para el siguiente miércoles, puedan lograr que el objeto de la cápsula, en este caso, se mueva. Si se mueve, entonces lo han logrado. Genial, la han exportado correctamente. Ya luego, pues vamos a ver el detalle de la fuerza, por ejemplo. Ver cómo lo reducimos. Ok, ya para el mañana, que va a ser Blender, vamos a ver la creación de un objeto simple y demás. Yo sugiero que, como vamos a un juego de Pokémon, las criaturas de acción del tipo Pokémon sean lo que se mencionó en la tercera opción, y tal vez la temática un poco sea como la de la segunda. Que exploremos la historia de cada científico, pero basándonos en Pokémon. De esta forma sería muy curioso. Idealmente habría que terminar el juego en un semestre, pero ya vamos a ver. Muy probablemente terminemos una versión funcional, pero corta, del juego, y esto podría ser, digamos, el inicio para hacer un juego mucho más complejo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos esto. Voy a ir toqueteando esto y muy posiblemente el siguiente miércoles vamos a ver esto mucho más completo, o sea, mucho más modificado para que se vea mejor cómo es la interacción con cubo, cápsula y demás. En fin, hasta aquí sería el video corregido, que espero que no tenga ningún problema. Cualquier problema me avisan y el viernes empezaremos lo de Blender. Hasta luego.